en la enseñanza práctica. Obviamente había un contexto. Obviamente Dios estaba hablando a este profeta que dejó escrito este precioso libro, que sin duda tenía mensaje para las personas que le rodeaban, pero había un contexto en el cual un pueblo que estaba cautivo, un pueblo que estaba en situaciones muy lamentables y que había sucedido esto. ¿Por qué? ¿Qué había pasado con ellos? ¿Qué habían hecho? Habían simplemente desobedecido, ¿cierto? Desobedecido. Recuerden, solamente hay dos caminos para un hijo de Dios. ¿Cuáles son? Obediencia y desobediencia. No conozco el punto medio, ¿cierto? O usted obedece a Dios o usted desobedece a Dios. Entonces, ahí está en esta historia y en este contexto de una nación que históricamente había sido una nación rebelde. Dice el Señor en su palabra, dura de cerviz, con un corazón obstinado, con una tendencia y una inclinación de continuo al mal, ¿cierto? Y ahí está ese contexto de la nación de Israel. Entonces, bueno, este capítulo sin duda pues tiene, bueno, los eruditos tienen una exégesis que llaman y unas divisiones, sin duda las hay. Yo pienso, hermanos, en la primera parte de este versículo como en lo práctico, lo que es práctico como enseñanza para la iglesia. Ahorita en el 2023 mismo, ¿qué podemos extraer para nosotros de esta lectura? Y creo que cualquier cantidad de veces que abramos la Biblia, sea en Génesis, sea en Apocalipsis, sea en el Nuevo, en el Antiguo Testamento, cuando abrimos el libro, dice la palabra de Dios que esas cosas que se escribieron antes fueron escritas para nuestro provecho, para nuestra enseñanza, para bendición nuestra el día de hoy. Y siempre tenemos que ir a la enseñanza práctica para nosotros. Puede estar la historia, puede haber un contexto, lo que sea, pero ¿qué me dice a mí? ¿Cierto? Hoy, martes 21, si no estoy mal, de febrero, ¿qué me está diciendo el Señor a mí en esa historia que ocurrió tantísimos siglos por allá atrás? Y esa debe ser la idea. Y también hay una parte escatológica, ¿cierto? Futura, de la profecía de Daniel, que sin duda vamos a mirar en otra oportunidad, pero hoy vamos a enfocarnos como en la práctica, en lo que realmente, sin decir que lo otro no es que no me vaya a aprovechar tampoco, pero digamos que son dos cosas diferentes que vamos a mirar en este libro. Muy bien. Bueno, dice que el versículo dice que en el año primero de Darío, hijo de Asuero. Y cuando se nos viene a la mente ese nombre Asuero, ¿en quién pensamos o en qué otro libro se nos viene a la mente? Esther, ¿cierto? Esther, recordemos que en época de Esther, de Mardoqueo, este rey existía. Me viene a la mente su esposa, Basti, ¿cierto? Posiblemente este rey podía ser hijo de esta mujer, aunque pues no lo resalta aquí, pero sin duda está hablando de Asuero y era de esa época, ¿no? Pero dice el versículo 2, yo Daniel, primero dicen qué época, ¿sí? ¿Y quiénes eran la nación de los medos? En estudios pasados vimos que recuerden que esas potencias iban pasando de mano en mano, el Señor mismo lo había mostrado en la misma época de Daniel, lo había visto, lo había interpretado de esa manera y se cumple, ¿cierto? Se cumple lo que Dios dice, se cumple. Y aquí vemos los medos, sin duda, estaban en lo más alto ahí del mando como una potencia, como una gran potencia. Y en esa época es que Daniel está contando. Y dice que en el año primero de su reinado, interesante eso. Yo Daniel miré, ¿cómo miró? Atentamente. Y yo tengo subrayada esa palabra ahí, atentamente. ¿Qué nos habla de eso? Hombre, una atención especial. Se detiene
a analizar, a observar realmente qué contenido hay ahí, qué provecho hay ahí. Porque hay cosas que se miran, ¿cierto? A veces uno lee la Biblia mientras espera el bus y sí, leyó la Biblia. Pero pregunta, ¿leyó y escuchó al Señor atentamente? ¿Estaba usted dispuesto a escuchar, a poder absorber la máxima enseñanza para usted? Pero no, Daniel dijo que miró, ¿cómo? Atentamente. ¿Y dónde? ¿Dónde miró? Bueno, dice en los libros, el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías. Y esto me parece interesante porque dice, ¿habló quién? Jehová. Entonces, ¿qué miró atentamente Daniel? Sencillo, la palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios es para mirarla con una atención especial, con un sabor especial. Bueno, y eso estaba haciendo Daniel. Había un profeta antes de él llamado como Jeremías, ya había escrito unos libros, había algo ahí de una información que también venía de parte, según acá dice, de parte de Dios, la palabra de Dios mismo, que es una palabra totalmente confiable, ¿no? Muy bien, y como decía, dos opciones, o hay obediencia o hay desobediencia, porque dice ese versículo que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Dice, habían de cumplirse. O sea, Daniel está diciendo, mire, Dios había dicho ya, y eso se iba a cumplir. Hermanos, como siempre enseño, cada que estoy acá, desde el Génesis al Apocalipsis, la obediencia o la desobediencia son el camino. La obediencia trae bendición y la desobediencia trae fracaso. Eso no va a haber algo diferente ahí. No hay cómo. Dios mismo lo dice, para que te vaya bien. Entonces, bueno, Daniel había entendido eso y había un momento ahí como de reflexión, ¿cierto? Leyendo atentamente lo que Dios ya había dicho, las cosas que había anunciado, y él estaba ahí concentrado, estaba reflexionando sobre eso. Y el versículo 3 dice, y volví mi rostro a Dios el Señor. La palabra volví más o menos habla de dirigir la mirada, dirigir el rostro, poner la mirada en Dios. Interesante. No sé si el mismo Daniel tal vez había estado mirando a otro lado, había estado de pronto desentendido. No puedo asegurar eso. Pero dice, volví mi rostro. Pero dice, a Dios, ¿quién era? El Señor. Y esa expresión de Dios el Señor le da maximiza totalmente a la persona a la que él está tratando de interpretar de una manera atenta, el Señor. Y cuando miramos que es el Señor es autoridad, el Señor es poder. Ahí hermanos, puedo pensar en la reverencia con la que Daniel estaba analizando atentamente lo que Dios había hablado a través de ese otro hombre llamado Jeremías, ¿no? Dirigir entonces la mirada, poner la mirada en Dios, muy importante. Pero dice buscándole, buscándole. Dice la palabra de Dios que el que me busca, ¿qué? Hallará, ¿cierto? Hallará. ¿Será que es posible que el Señor no nos preste atención? ¿Será que Él de alguna manera parece para algunos que se ha olvidado de nosotros? Que son tantas oraciones, tanto tiempo pidiendo lo mismo, aquella lucha, aquella enfermedad, aquella situación dolorosa. Le he buscado y el Señor no.
no está para mí. Pero hermanos, tal vez esto lo he nombrado en las reuniones de oración. Este capítulo, hermanos, estos primeros versículos para mí son de una enseñanza práctica para nuestras vidas. Ese versículo 3, hermanos, por ejemplo, Daniel volvió su rostro, puso la mirada, como dice el Nuevo Testamento, puesto los ojos en Jesús, ¿cierto? El autor y consumador de la fe. Aquí él había dirigido la mirada a Dios y dice el Señor. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, buscándole, y ahí tengo enumerados estas palabras, en oración. En oración. ¿Qué es una oración? Hermanos, es algo muy sencillo, ¿cierto? Cualquier niño podría contestar eso. Es el acto de comunicarse con Dios. Es exponerle algo a Dios. Es decirle a Dios. Eso es una oración. ¿Qué? Bueno, una oración puede tener muchas cosas. Puede tener, como vamos a ver acá, varios ingredientes. Siempre decimos que la mayoría de nuestras oraciones son para pedirle cosas al Señor, ¿cierto? Pero ¿qué oración está tan especial, hermanos? ¿Qué ingredientes tan especiales esto, ¿cierto? A veces cuando alguien nos pregunta cómo orar, inmediatamente lo primero que nos viene a la mente es el famoso Padre Nuestro, ¿cierto? Y ahí lo primero que resaltamos es el pan nuestro de cada día, ¿qué? Y eso es lo primero que se nos viene a la mente, hermano. Pero una oración como estas, qué bueno que si alguien viene y le dice, hermano, ¿dónde encuentro cómo orar? Llévalo a Daniel 9, llévalo ahí. Qué enseñanza maravillosa en este libro. Una oración, un hombre que está expresándole cosas a Dios, eso es orar. Porque Él es omnipresente, en el trabajo, en la oficina, en la casa, en la iglesia, en la cita médica, en el paradero de bus, usted puede hablar con Dios. ¡Qué maravilla! Acerquémonos, ¿cómo? Confiadamente al trono de la gracia. Quiero que pensemos en eso, hermanos. Una oración es decirle a Dios. ¿Y qué le decimos? Bueno, ya dijimos que hay muchas cosas para decirle, ¿no? Pero después dice ruego. Y ya hemos hablado de eso en otras ocasiones. La oración es eso que le decimos al Señor ahí, cuando nos estamos peinando, cuando nos vamos a acostar, y que muchas veces son las mismas palabras, nos hemos quedado dormidos orando, ¿cierto? Cuando nos paramos el viernes y todo el mundo sabe lo que vamos a decir, eso a veces es una oración. Pero el ruego, mire, el ruego tiene un contexto diferente, una connotación de súplica, de una expresión de gran necesidad. El ruego. No es lo mismo orar que rogar. Por eso, hermanos, siempre digo que a veces el sufrimiento es necesario. ¿Cuántas veces, hermanos, a través del sufrimiento hemos caído de rodillas, hemos derramado nuestras lágrimas de una manera sincera? Pero si no pasa eso, miren, nosotros somos seres muy mecánicos, con tendencia a ser muy planos en nuestra vida, en nuestra adoración, en nuestras palabras para el Señor. Eso somos nosotros, esa es la tendencia del ser humano. Pero a veces es necesario que el Señor trate con nosotros. Y tenemos que caer ante Él y Señor, te lo ruego por favor. Tengo gran necesidad. Te lo suplico, te lo imploro. Ahí está Daniel. En oración, pero ¿en qué más? En ruego. Pero también otra cosa, ustedes me ayudan. En ayuno. Y el ayuno, bueno, para la gran mayoría es abstenerse de algo que es legal, para concentrarse, para meditar, para dedicarse. Incluso 1 Corintios 7 habla en el matrimonio, aún abstenerse la pareja del acto sexual mismo, dice para ocuparse ¿cómo? Sosegadamente en la oración, es una especie de ayuno. Puede ser de algún alimento, ¿cierto?
Pero aquí la idea es la concentración y la meditación sosegada y la comunicación estrecha con Dios. Ahí vamos, 3 ingredientes necesarios. Pero también habla de silicio. Y siempre explicamos, el silicio era una prenda que en la mayoría de casos era de piel de cabra o de algún material parecido al fique que conocemos nosotros, la cabuya, ¿cierto? Imagínese usted una blusa de cabuya, unos calzoncillos de cabuya, y más o menos eso era, realmente eso era. Y eso lo ponían adherido al cuerpo y encima ponían sus ropas normales. Pero ¿qué representaba el silicio? El silicio era una humillación interna. La gente no se enteraba que la persona que estaba humillada, que se humillaba ante Dios, ¿cómo sabía que tenía por debajo de sus vestiduras? Hermanos, y esto habla de la humillación interna, pero también habla de la ceniza. Y la ceniza es una representación de una humillación, ¿qué? Externa. Mire, Daniel estaba humillado por dentro y por fuera. No era solo una apariencia, porque los fariseos dice que demudaban el rostro para que los vieran demacrados, para que los vieran flacos, para que los vieran trasnochados, para que dijeran, este hombre ha orado toda la noche. No. Daniel, sabemos que arriesgó su vida orando con las ventanas abiertas, porque él oraba, porque él demostraba su humillación externa, pero también lo vivía internamente. Y hay las dos posibilidades, ¿cierto? Demostrar algo, tal vez el domingo nos hablaron algo de eso, demostrar algo que no es, pero Daniel estaba demostrando una humillación interna y una humillación externa. Silicio, ceniza, ¿cierto? Una humillación interna y una humillación externa. Entonces, Jeremías 6:26, por favor, nos habla un poco, bueno, aquí estamos hablando de Jeremías y eso estaba ya escrito. Hija de mi pueblo, cíñete de silicio y revuélcate en ceniza. Ponte luto como por hijo único, llanto de amarguras, porque pronto vendrá sobre nosotros el destruidor. Ahí encontramos varias cosas que encontramos allá en Daniel, ¿cierto? El llanto, aunque allá no lo dice así como llanto, pero habla de un ruego, pero sí que vemos el silicio y la ceniza. Y Jeremías había escrito sobre esto. Aquí podemos entender que cuando Daniel estaba leyendo a Jeremías, pudo haber leído esto también. Y ahí estaba haciéndolo. Estaba entendiendo que Dios demanda una humillación. Que el Dios al que él llama el Señor merece, hermanos, una reverencia, una actitud diferente a la que nosotros solemos tener en el día a día, ¿cierto? Con arrogancia, que somos altivos, orgullosos. Lastimosamente eso somos, ¿cierto? Pero cuánto necesitamos caer, ¿cierto?, ante el Señor en una actitud como esta. Y Daniel lo leyó y entendió porque miró cómo, atentamente. Miró atentamente y comprendió que era necesario hacerlo. Hermanos, nosotros sabemos también que es necesario hacerlo. Lo estamos haciendo, estamos practicando, nos estamos humillando, estamos rogando ante el Señor. Y ahí es, hermanos, la necesidad que tenemos. Esther 4:3 también nombraba a Esther hace un momento.
capítulo 4, versículo 3, dice: y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos, ¿qué tenían? Gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de todos, ¿cierto? ¿De cuántos? De muchos, no de todos. Pregunta, ¿todos sabían lo que había que hacer? ¿O Dios le mandaba a decir a unos y decía, no, a ellos no les diga? Todos sabían. Pero hermanos, ese es el ser humano, ese es el creyente, ese es el Hijo de Dios, que conoce lo que hay que hacer y lo hace o no lo hace. Y siempre digo que cada creyente decide qué ser, qué creyente ser, porque Dios ya puso todo lo necesario para tu salvación, para tu santificación. Te dio el Espíritu, te dio la palabra, te salvó, te dio promesas, te dio dones. ¿Y qué más quieres que Dios haga? ¿O qué más quiero yo que Dios haga si Él ya lo dio todo? Lo demás definitivamente lo hago yo. Con la fuerza de Dios, obviamente. No estoy hablando de empoderamiento, no estoy aquí hablando de psicología ni de poder humano. No, 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 eso es una babosada, hermanos. Estoy hablando de que la fuerza la da Dios, que las armas las da Dios. Pero hermanos, no podemos echarle la culpa a Dios de la mediocridad de nosotros, de la falta de conocimiento, de la falta de actuar para glorificarle a Él. Él nos manda, nos ordena hacer cosas que la hacen ¿quiénes? ¿Cuántos? Muchos, muchos lo hacían, pero otros simplemente no lo hacían. Muy bien, seguimos hermanos, porque versículo 4, bueno, ¿qué dice? Y oré, bueno, él está orando, ¿no? A Jehová, mi Dios. ¿A quién se dirige él? ¿A Jehová qué? Mi Dios. Aquí hay un sentido de pertenencia. Él es mi Dios, Él es mi Salvador. Él es nuestro Dios, claro que sí. Pero qué bueno que el creyente pueda decir, Él es mi Dios, Él es mi Señor. Él vino a enseñarme hoy a mí, a hablarme a mí en particular. Ese es realmente el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Un sentido de pertenencia. Pero hermanos, un sexto ingrediente nos encontramos en el versículo 4. ¿Qué dice? E hice confesión. E hice confesión. Y esta palabra, hermanos, es muy poco usada en las oraciones. Tenemos que reconocerlo, hermanos. Tenemos que reconocerlo. Nuestras oraciones normalmente no llevan ese ingrediente. No lo llevan. ¿Por qué? ¿Qué hay? ¿Qué hay en nosotros que no hay ese ingrediente tan especial de la oración? ¿Cierto? ¿O no necesitamos confesarle al Señor? No hemos pecado, ¿cierto? Me causa mucha gracia cuando hay hermanos que se paran y dicen, Señor, si en algo te hemos ofendido, perdónanos. ¿Cómo así? Qué descarado. ¿Cómo así que si en algo te hemos ofendido? O sea, lo duda. Mire, hermanos, le hemos ofendido una y otra vez. Pero llegamos ante Él para decirle, para confesarle lo que hemos hecho. Muy bien, Él lo está haciendo. Y la confesión es el reconocimiento del pecado. Esto es necesario. Esto es necesario. Cuando nos dirigimos a Él es necesario confesarle y decirle que hemos fallado. Porque hemos fallado. No es por si de pronto, es que hemos fallado una y otra vez. Hemos fallado tanto, ¿cierto? Una y otra vez. Pero hermanos, esta oración también tiene un grado alto
de alabanza, de adoración. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo. Ahora, ¿cuántas veces se repetirá la palabra Señor? Ahora, Señor, Dios grande. ¿Cómo es el Dios de Daniel? Grande. ¿Cómo es el Dios tuyo, hermano? ¿Cómo es? Grande. Un Dios grande. Y dice, digno de ser temido. Digno de ser temido. Lo repito muchas veces, los ángeles se tapaban la cara. Nadie podía ver a Dios directamente y mantenerse vivo. Hermanos, estamos en una generación que no teme a Dios, que es irreverente ante Dios. Una generación que desafía a Dios. Y no estoy hablando del mundo, que por naturaleza lo hacen. Estoy hablando de los cristianos, que desafiamos a Dios, que demostramos una y otra vez que no le tememos, que nos importa un pito lo que Él diga. Ese es el cristianismo actual. Eso somos, una generación que no teme a Dios, que hace su vida, todos buscamos lo suyo propio según la Biblia, vamos de aquí, vamos para allá, hacemos, pensamos, programamos para nosotros mismos. No entregamos nada de nuestras vidas al Señor. Nos da igual vivir una vida desordenada, de irreverencia, de irrespeto a Dios, en la vida moral, en la práctica, en la vida congregacional. Le entregamos al Señor como los de Malaquías, las obras. El tiempo que nos sobra, si me queda tiempo me congrego, atiendo el último cliente, llego tarde al culto, las ofrendas, si me quedan monedas las doy. Canto con sueño, no amo a los hermanos. Sin temor, sin temor. Pero dice, digno de ser temido, dice que guardas el pacto. Y aquí está hablando de un Dios que es fiel, que cumple. Y la misericordia, habla de los atributos, varios atributos de Dios. ¿Y para quién es esa misericordia? Con los que te aman. Y, la famosa y guardan tus mandamientos. ¿Cómo se llama eso? Obediencia. No estoy loco, hermanos, cuando digo que en cada capítulo de la Biblia me encuentro esa palabra. Obediencia. Con los que aman a Dios y guardan y obedecen. Una vida práctica, una realidad. ¿Qué más? Versículos 5 y 6 sigue confesando nuevamente. Él está entre reconocimiento, entre comunicación, entre ruego, entre alabanza, en confesión, más alabanza, más confesión. Ven, una oración diferente, hermanos. Versículo 5 y versículo 6. Daniel habla en conjunto, habla de la nación. ¿Qué dice? Hemos pecado. Se mete en la bolsa. Él hacía parte de una nación. Pero hermanos, Daniel siendo muy jovencito, lo vimos en el capítulo 1, propuso en su corazón que no contaminarse. Y vuelvo y digo, no registra nada negativo de Daniel en la Biblia. Pero es un cuerpo, una nación en aquel entonces, en la época nuestra, un cuerpo, una iglesia, que todo nos tiene que doler, hermanos. Que no nos da risa cuando un hermano se va a la iglesia. Que no nos da risa cuando un hermano cae en pecado.
Que no nos da risa cuando un hermano se queda sin trabajo, cuando está enfermo. Aunque a veces muchos creen que sí, que nos da igual, que nos da risa. Pero hermanos, un cuerpo. Y Daniel se mete en la bolsa. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. O sea, la palabra de Dios. No hemos ¿qué? Obedecido. O hay obediencia o desobediencia. ¿A quiénes? A tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Ahí está el contexto. El hermano Germanos viene enseñando sobre los reyes, ¿cierto? ¿Qué pasaba? Reyes perversos. Los profetas eran buscados para matar porque traían la palabra de Dios. No, eso no nos sirve, esa información no nos sirve, eso es muy duro. Matemos al profeta. Tremenda solución, ¿no? Tremenda solución. A veces la solución es odiar al que trae la palabra, cuando la solución es escuchar al que trae la palabra de Dios. Hemos pecado. Una confesión global, una confesión nacional. Versículo 7 dice, tuya es, Señor. Repito, Él está entre confesión, alabanza, resaltando los atributos de Dios. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra, la confusión de rostro. Como en el día de hoy, lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde nos has echado. ¿Por qué? ¿Por qué? A causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Desobediencia. ¿Igual a qué? Dijimos, fracaso. Fracaso. Eso está ligado, hermanos, eso no hay cómo desligarlo. Está ligado. Muy bien. Versículo 8 al 12, vamos a leerlo rápidamente. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Ahí el reconocer quién es ese Dios. Ahí Daniel empieza a expresar algo de esperanza. El Dios que tenía toda la razón para castigar, ¿cierto? Pero Daniel apela. ¿A qué apela él? A la misericordia. A uno que es amplio en perdonar. Aunque había una realidad, contra él nos hemos rebelado. ¿Y no qué? Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para andar. ¿De qué habla el andar? ¿Una qué? Una práctica, una realidad, una vida real, una práctica. Una práctica. Para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Realmente era un momento de gran dolor, un momento triste el que estaban viviendo. Rápidamente, Nehemías 1, del 1 al 3, hubo otro hombre que preguntó por la nación. ¿Qué pasa con la nación? ¿Cómo están viviendo? ¿Cómo están mis hermanos allá? ¿Recuerdan? Nehemías 1, del 1 al 3 dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani,
¿Quién era ese? Dice, uno de mis hermanos, un judío, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, ¿sabe cómo están? ¿Cómo estaban ellos? En gran mal y afrenta. ¿Y sabe qué más? Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Esa era la realidad de una nación que era una nación avalada por Dios mismo. Una nación que tenía que ser una nación próspera, que era una nación que todo el mundo tenía que ver y decir, mire qué nación tan próspera. Son hijos de Dios. Y era lo que Dios quería, que miraran a Dios a través de esa nación. Hermanos, ¿cómo estaban mirando a Dios? ¿Cómo estaban las murallas? ¿Cómo estaba el templo? Esa era la realidad de la nación. Y es un contexto similar al que Daniel está aquí orando y rogando. Una realidad. Y el versículo 13 nos habla de un reconocimiento ¿qué más? ¿Dónde iba? Todo Israel, versículo 11, traspasó tu ley. ¿Cuántos? Apartándose, ¿para qué? ¿Para sí o para no? Para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido, porque él cumple. Las palabras que habló contra nosotros y contra nuestros jefes, que nos gobernaron trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Y sigue el reconocimiento, versículo 13, conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros. ¿Y qué pasó? Y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios. ¿Para qué? Para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Mire, este versículo 13, maravilloso, tiene el reconocimiento del pecado, un pecado que era continuo, el poder entender la ley, la palabra de Dios, y el poder saber que el fracaso era el resultado de la desobediencia. Pero dice, no hemos implorado, pero tampoco se habían ¿qué? Convertido. Y hay la necesidad de convertirse y apartarse del pecado. No hemos implorado, no hemos rogado el favor de nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Daniel lo miró atentamente y entendió. Es necesario mirar atentamente. Proverbios 28:13, rápidamente, dice que el que encubre su pecado, ¿qué pasa con él? Si alguien lo tiene, que lo lea en voz alta. El que encubre sus pecados, ¿qué pasa? ¿Que sí o que no? ¿Que sí o que no, hermanos? No prosperará, no prosperará. Mas el que los confiesa, ¿y qué más? Ahí se aparta. No es confesar, no es decir, es confesar y apartarse. ¿Qué pasará con ese? Alcanzará misericordia. Mire, Daniel estaba diciendo que ese Dios era, lo acabamos de leer antes, ¿cierto? Misericordioso. Ese es el Dios al que nos acercamos, misericordioso. Confesar y apartarse. Muy bien. Y Dios mismo había dado la solución, hermanos. Segunda de Crónicas 7,
14. Segunda de Crónicas 7, 14. Dice, si se humillare mi pueblo, si se humillare. Ahí vemos a Daniel humillado en silicio, en ceniza, un luto, una demostración de arrepentimiento, unas palabras de ruego. Y Dios dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren. Esa palabra es clave, hermanos. Se convirtieren. Porque no es decirle cosas a Dios, es cambiar por Él. Y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, ¿qué hará Él? Yo iré desde los cielos donde habita, porque Él es el Rey, el dueño, el creador de los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y sanaré su tierra. Sin duda Daniel estaba pensando también en esto. Daniel tal vez lo recordó. Pero hay que convertirse y hay que entender la palabra de Dios. Y cuando se vive en pecado es imposible entender, es imposible captar lo que Dios nos dice. Y la consecuencia o el resultado, versículo 14, dice, por tanto Jehová peló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Él es justo y Él promete lo que cumple. Hermanos, a veces le estamos diciendo al Señor que actúe. Un reconocimiento, otra confesión. El reconocer que el resultado, que el fracaso es por la desobediencia. Nuevamente, versículo 15, recordar y reconocer. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Ese Dios que había sacado una nación, que había abierto el mar, que había hecho descender comida, que había hecho salir agua de una roca, que con un solo ángel destruía un ejército entero. Es reconocer la historia, es saber quién es el Dios en el que hemos creído. El Dios de la antigüedad, el Dios eterno, que no cambia, que es el mismo hoy y por los siglos de los siglos. Ahí Daniel está entendiendo y reconociendo que ese Dios que él había leído en la palabra, en la ley de Moisés, en los profetas, estaba recordando las proezas de Dios. ¿Cuántas cosas deberíamos de recordar? No solamente lo que vemos en la Escritura, sino aún con nosotros mismos. ¿Cuántas cosas ha hecho el Señor? Que hemos tenido que reconocer que definitivamente Dios obró y que hemos caminado sobre el agua como Pedro, pero que también nos hemos hundido porque hemos quitado la mirada de Él. Ahí Daniel está reconociendo quién era ese Dios y que era un Dios que realmente era digno de rogarle, de pedirle, porque era un Dios poderoso. Versículo 16, más súplica y confesión, porque dice, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte. Y tiene que reconocerlo una vez más. Porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén, tu pueblo, son el oprobio de todos en derredor nuestro. El hazmerreír, la risa, desobediencia y fracaso. Versículo 17 al 18, sigue más ruego, más y más ruego con humildad. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos. Interesante. Mire que son dos cosas diferentes. Oración y ¿qué más? Y sus ruegos. Dos cosas diferentes.
y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Reverencia, humildad, ruego, reconocimiento. Versículo 19. Oye, oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Qué palabras, hermanos, qué frases, qué conmovedora oración. Reconozcamos, hermanos, no somos de orar así. No somos de expresarnos así al Señor. Al menos no en muchas ocasiones y de todo nuestro corazón. Bueno, lo que viene es para el otro estudio, pero hay algo que me llama la atención y quiero nombrarlo. Versículo 20, el orden correcto. El orden correcto de la confesión. Aún estaba hablando y orando y confesando. Mire, son cosas diferentes. Estaba hablando, estaba orando, pero también estaba confesando. ¿Pero qué estaba confesando? Mi pecado. Ese es el orden correcto. Mi pecado. ¿Quién se ve más pecador, el hermano o yo? Digan la verdad, hermanos. ¿Quién se ve más pecador? ¿Mi hermano o yo? Eso es una gran mentira, hermano. Eso es una gran mentira. Eso dice Dios, que consideremos al otro mayor a nosotros, que suframos el agravio, que no importa que seamos defraudados. Pero eso en la práctica no es muy usual. Siempre la falta se ve más grave en el hermano que en mí. Y Daniel está diciendo, confesando mi pecado. Y después dice, y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Esa expresión derramaba, me acuerda de Ana, ¿no? Cuando estaba allí rogando, dice que derramaba ante Dios su petición, su necesidad. Qué expresión, ¿cierto? Qué dependencia, qué humillación. Y ahí estaba Daniel, el orden correcto, el pecado propio y después el pecado del pueblo. Versículo 21 dice que aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y es interesante que, bueno, lo vimos en el capítulo 8, versículo 16, aparece Gabriel, aquel ángel especial, habla de la hora del sacrificio. Interesante, Daniel tenía claro que había un horario para una ley ceremonial. Daniel tenía claro el sacrificio, los horarios, había una hora, no a la hora que él quería. Sabía que había que hacer sacrificio, lo tenía en cuenta. Era un hombre piadoso. Y ese Gabriel, interesante, el que se apareció para anunciar a Juan el Bautista, un gran hombre también, que se preparó durante 30 años para servir 3 años. Y a nosotros nos parece que es mucho tiempo y que tal vez no somos aptos para servir al Señor. Pero aún es tiempo, hermanos. Pero aquel Gabriel se apareció para anunciar de otro ser maravilloso, Jesús, que nacería en Belén de Judea, el Salvador, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Ese Gabriel, ese ángel especial, se apareció por segunda vez a Daniel. Bueno, esta es la introducción, hermanos, a la segunda parte.
porque dice, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden. Al principio Daniel estaba empezando a rogar y ya en el cielo se había dado la orden. Vayan de Daniel. Qué maravilla, hermanos. Al principio del ruego ya la orden se había dado para un ángel que venía para socorrer a Daniel, para darle la sabiduría, el entendimiento de lo que él necesitaba expresar. ¿Y sabe por qué? Porque tú eres muy amado. Hermanos, no sé ustedes, pero yo me siento muy amado por Dios. Como dice la Escritura, por la misericordia de Dios, al menos yo no he sido consumido. Qué buen Dios el que tenemos, ¿cierto? Hermanos, ahí quedamos, ¿cierto?